espíritu, adorando, exaltando a nuestro Dios y tener clara convicción, claro conocimiento de que cuando hacemos un esfuerzo en asistir, en buscar su presencia, Él también se hace presente enviando su palabra, enviando su consejo. ¿Estamos listos para recibir una palabra del Señor? ¿Sí estamos listos? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Dice este texto, en el cual tomaremos algunos versículos para de ahí extraer el consejo que Dios nos da. Dice así: entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Versículo 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Vamos a darle lectura al versículo 7, solamente lo que está subrayado. Con toda su fuerza, dele lectura. Una vez más, con toda su fuerza. ¿En dónde se encontraba Noemí? En la tierra de Moab. ¿Y a dónde iban a regresar? A Judá. Levante su mano derecha y pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo en esta noche. Padre maravilloso, hermoso nuestro Dios, suplicamos que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas, que tu palabra se impregne en nuestro corazón, que nuestro entendimiento reciba el consejo y que nuestro corazón se regocije al recibirlo y sobre todo poner por obra, llevarlo y poner en acción tu consejo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: pidamos las virtudes que requiere nuestra alma con toda vuestra fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento y vamos a degustar, vamos a disfrutar de este mensaje que el Señor nos da. Le hemos puesto por título a este mensaje: alfareros de nuestro destino. Cada uno de nosotros es responsable, cada uno de nosotros Dios ha puesto una voluntad propia para que al tomar una decisión, al tomar o al elegir un sendero, cada uno de nosotros pueda recibir ya sea recompensa, pueda recibir un premio, pueda recibir buenos frutos o a su vez pueda recibir resultados tristes, lo cual no deseamos que ninguno de los que estamos aquí pase por esa experiencia. Cuando vemos, vamos a poner el mapa que indica dónde está Moab y dónde está Judá. Vemos en este pequeño mapa donde
habitaba Elimelec con su esposa Noemí y sus 2 hijos en Belén. Y dice la Escritura que el tiempo en el cual ellos estuvieron en esta dimensión de Belén o en este territorio de Belén, dice que los jueces ejercían el liderazgo. Pero lamentablemente los jueces comenzaron a corromperse. Y dice la Escritura allá en el libro de Jueces, en 2 ocasiones refleja la condición de la mentalidad, del pensamiento que vivía el pueblo de Israel. Dice que cada uno de ellos hacía lo que bien le parecía. No había una dirección, no había un sometimiento a las leyes divinas, no había una toma de consejo para ser guiados, para ser orientados y conducirse en un camino fructífero, sino que todo lo contrario, cada uno de ellos hacía lo que bien les parecía, dice, o sea, lo que su mente les dictaba, lo que su conocimiento dictaba en ellos, tal decisión, eso es lo que hacían. Ignoraban los mandamientos divinos, ignoraban la guianza que da Dios a su pueblo. Y cuando una persona se aleja de los mandamientos, se aleja de la conexión con Dios, entonces aparece la escasez, aparece la hambruna, aparece la enfermedad, aparece el dolor, aparece la aflicción y los cielos se cierran. Y por mucho esfuerzo que haga el ser humano, su vida es carente. No hay regocijo, no hay paz. Dice el impío, no hay paz en mi corazón. Pues esa era la atmósfera que vivía Israel. Y uno de estos hombres, llamado Elimelec, gozaba de cierto privilegio en un tiempo. Él pudo ser un excelente administrador y recabó, ahorró, sumó recursos agrícolas. Y cuando comenzó a aparecer el hambre en Israel, la idea de él fue, vámonos de aquí. Su mentalidad fue cerrar la mano. Su mentalidad no fue de ayudar, de colaborar, de decir qué puedo apoyar o qué puedo hacer a favor de. No, sino todo lo contrario, su mentalidad fue, yo para qué apoyo o yo para qué doy. Vámonos de aquí. No tiene caso. Y entonces emprendieron un viaje. Según la investigación o lo que le pregunto, a la distancia de Moab, de Judá a Moab, son 150 kilómetros, pero antes no había ni tren, ni avión, ni autos, sino que ese desplazamiento tuvo que hacerse en caminata, o a lo mejor en caballo, o en burro, pero es muy accidentado el camino. Si usted le pregunta ahí a Google cómo está el camino de Belén a Moab, dicen que son caminos desérticos, rocosos, con muchos altibajos. O sea, el camino que emprendió Elimelec hacia Moab no fue fácil. Ahora, el mandamiento decía que no debía el pueblo de Dios
tener comunión con los de Moab. Había una maldición. Pero ¿sabe qué hizo Elimelech? No le importó. Allá llevó a su familia. Y allá en ese lugar, esos dos muchachos se casaron con dos mujeres moabitas. Y vemos cómo en el transcurso de su existencia comenzó a haber un deterioro, comenzó a haber una baja. En el plano espiritual comenzaron a sentirse vacíos. Y llega la amonestación, amados pueblo de Dios, en donde muere Elimelech y se queda viuda Noemí. Pasan unos años y mueren los dos hijos. Y ahora nos encontramos con 3 viudas, 3 mujeres sin protección. Y Noemí está en un pueblo donde no está su familia. Noemí está en una región donde nadie le puede extender la mano porque son desconocidos o no hay una armonía entre lo que profesaba Noemí y lo que profesaba los moabitas. Pero vemos cómo la conexión o la relación conyugal que tuvieron estas dos muchachas con los dos hijos de Elimelech, de alguna manera ellas se dieron cuenta que el estilo de vida que vivía Elimelech y Noemí era muy diferente a la de Moab. El testimonio, el carácter, la mentalidad es muy distinta. Levante su mano y diga conmigo: Señor, rectifica mi mentalidad, mi carácter, mi manera de ser. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Entonces llega un momento, dice ahí Ruth 1:6, que llegó un mensajero. Según los intérpretes de la Biblia, dicen que de acuerdo a la disciplina que tenía Noemí en buscar al Señor, Dios fue quien le habló a ella de manera audible y le dijo que se regresara a Judá, porque dice que ella oyó que ella estaba en la tierra de Moab con sus 2 nueras y le llegó el mensaje de que Belén, Israel, estaba siendo visitado por nuestro Padre Dios. Y una de las manifestaciones de que el Señor visita a su pueblo es cuando hay abundancia de alimento, cuando hay abundancia de consejo, cuando hay abundancia de paz, cuando hay abundancia de armonía. Y tengo clara convicción que Dios sigue visitando a su pueblo, porque sigue dándonos alimento, provisión, sustento, recursos, bienestar y nos corona de favores. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ella tuvo que hacer una manifestación de conversión y de movimiento, decir, ya basta de estar viviendo este tipo de vida. Tuvo que reflexionar: ¿qué he logrado viviendo así? ¿Cuáles son los frutos de haber dejado Belén y estar en Moab? He perdido a mis hijos, he perdido a mi cónyuge y ahora estoy sola. Entonces dice que ella, al moverse de ese lugar, salió pues de ese lugar donde estaba, y también sus 2 nueras
la acompañaban y se pusieron en camino, y su objetivo y su destino era regresar a Judá. Versículo 12, vemos cómo, me voy hasta el versículo 12, porque en 3 ocasiones ella le dice a sus nueras: regrésense a su pueblo y a sus dioses. Regrésense, no vayan conmigo. Yo ya soy grande de edad y no puedo tener hijos para que ustedes se casen con ellos. No, ya no es posible. Nos vamos al versículo 12 y es la tercera vez en donde ella le dice a sus nueras: volveos, hijas mías, id, porque soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo esperanza, y si aún tuviera un marido, esta noche también diera a luz hijos. Nos vamos al versículo 14, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. ¿Hacia dónde regresó Orfa? A su pueblo y a sus dioses. Y entonces le vuelve a decir a Ruth: vuelve tras tu cuñada. Entonces en el versículo 16 hay una respuesta de esta jovencita llamada Ruth, y le dice: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Vemos aquí dos decisiones. Vemos aquí dos personas que cada una de ellas decide conducirse de acuerdo a lo que había escuchado, de acuerdo a lo que había palpado o de acuerdo a lo que había practicado. Porque los dos hijos de Elimelech, ellos seguramente llevaban un estilo de vida muy diferente a los moabitas. Y se dice que estas dos mujeres provenían de los príncipes de Moab. Al ver que llega una persona con recursos, con abundancia, fue una manera de atracción para estas muchachas el tener parentesco con esta familia que llega a vivir ahí. Y vemos cómo al paso de los años la vida de Orfa toma una decisión. Cuando deciden regresar a Judá, vemos cómo Noemí les muestra el panorama y les dice: yo ya no les voy a dar esposo, ya soy vieja, ya soy grande de edad, ya soy mayor de edad, ya no les puedo dar un esposo, regrésense. Dice que Orfa besó a su suegra y se fue. Ruth tomó otra decisión. Ella se aferró a estar junto a su suegra. Vamos a comprender esto, vamos a ver qué es lo que representa Orfa y qué es lo que representa Ruth.
si usted revisa la Escritura, no hay mucha información, no hay mucho que hable de Orfa, pero debemos de tener en cuenta que el nombre de cada persona refleja, número uno, su conexión. El nombre de cada persona refleja con quién está conectado. El nombre de una persona refleja su propósito o su carácter. Pero también el nombre de una persona refleja la tarea a desarrollar. Entonces, cuando uno comienza a ver la raíz de este nombre, Orfa, es tan enriquecedor el idioma hebreo, porque cuando uno revisa la raíz de este nombre, arroja muchos significados, arroja conductas, impregnaciones que había en su vida, y eso hace que entonces haya tomado la decisión que tomó a causa de lo que no había rectificado en su carácter, en su persona. Vamos a entrar a la enseñanza. Uno de los significados de Orfa es la nuca erguida, o lo que representa la dureza de cerviz. Una persona que no se somete a la voluntad divina. Una persona que no tiene sensibilidad ni atención a los mandamientos divinos. Es lo que significa Orfa. Otro de los significados de Orfa es la agilidad de una gacela. O sea, era movida, pero para lo malo. Era hábil, astuta para la maldad. Eso era Orfa. Y una de sus permutaciones del hebreo, de esa raíz Orfa, aparece Orep, que significa terco, que no se deja guiar, que no atiende, que no escucha el consejo. Otra de las permutaciones de Orfa es Oref. Y Oref es una persona que da la espalda cuando más la necesitas. Es una persona que cuando se requiere su apoyo, su colaboración, su presencia, no puedes tú contar con ella. No hay disciplina, no hay compromiso. Se convierte en un Oref, en alguien que da la espalda, en alguien en el cual no puedes tú contar con ella y decir, yo cuento con fulano o sutano de tal. Es muy diferente contar con alguien confiable a decir, a saber si viene, a saber si apoya. Otra de las permutaciones de Orfa aparece la palabra Orfín. Pero si usted investiga lo que representa Orfín, es algo muy sucio, lo cual nada más le puse ahí una persona promiscua. Pero si usted va al diccionario e investiga qué es Orfín, es algo muy delicado, lo cual manifiesta que era una mujer un poquito sucia en el ámbito sexual. Por eso no le gustaba estar sometida a las leyes divinas. Y eso es lo que pasa con muchas personas que de acuerdo a su carnalidad, de acuerdo a su mentalidad sucia, no le gusta someter su atención
y su obediencia al Dios de la gloria. Otra permutación de la palabra orfa es la palabra arifot. Y una persona arifot es aquella que está machacada o que le gusta el maltrato. Me acuerdo una ocasión de una hermana, esto hace años, una hermana que me dijo: pastor, mi esposo ya no me quiere. Y yo le dije: pero ¿por qué usted dice eso? Es que ya no me ha pegado. ¿Cómo? Si antes me pegaba y ahora ya no me pega. Relacionaba el amor, relacionaba el cariño con los golpes, con el maltrato. Y así hay muchas personas, así hay muchas mujeres y muchos hombres. Me asombra de un presidente que está abriendo la puerta del avión y le dan su cachetada. No sé si ya lo vieron. Bueno, investíguenlo ahí porque no puedo decirles todo. ¡Qué trato, qué vida! Los maltratos, el vivir una vida de opresión, de agresión, de insultos, de menosprecio. Eso es orfa. Y al no permitir su conexión con Judá, al no permitir su disciplina con la tribu de Judá, ella pervirtió su camino y siguió viviendo de una manera desordenada. En Moab había una deidad, un dios a quien le daban culto, que se llamaba Quemos. Y esta estructura idolátrica era una deidad muy sucia, en donde quería que le sacrificaran niños, pero también era una estructura sucia, contaminada con el estiércol y las aberraciones sexuales. Y este es un mensaje que debemos de prestar atención, amada iglesia, porque esa estructura Quemos sigue operando hasta nuestros días. Está secuestrando a niños, a niñas, adolescentes, a jóvenes, para conectarlos con esa famosa aberración llamada trata de personas. Las está llevando a otro continente para esclavizarlas en el aspecto sexual. A muy temprana edad, los niños ya están siendo contaminados en su mente con pornografía. Este es un culto a Quemos. Hombres y mujeres siendo atacados a través de la vista, a través de los ojos y a través de la mente. Y de una manera fácil te llega la información para que te conectes, para que te degrades, para que te enfermes, porque si algo promueve esta terrible deidad, esta terrible estructura diabólica, es la enfermedad a temprana edad en la vida de los jóvenes. Quiere acortar la vida, quiere afectar la mente, quiere que la persona termine en un psiquiátrico, porque no encuentra satisfacción, termina totalmente enfermo. Como se dará cuenta, la Escritura está tan vigente y es tan actual que debemos nosotros de prestar atención a la palabra que nos guía, que nos ubica, que nos dirige, para no tener resultados tristes. La vida de Orfa, cuando se revisa su proceder en esta tierra, de ese vientre surgieron como, llamémosle así, como resultado, hijos gigantes,
de ahí surgió Goliat. De ahí surgieron los hermanos de Goliat. Fíjese, ¿qué nos enseña la Escritura? Que esta mujer tenía un potencial, pero no lo aplicó correctamente. Cada persona tiene un potencial en su vida a desarrollar, pero muchas veces debido a la desconexión de los mandamientos divinos, aplica mal su fuerza, aplica mal su energía, aplica mal su atención y entonces tiene resultados, sí, pero no los resultados correctos. Vamos a ver, porque ya se nos fue el tiempo, vamos a ver a la otra mujer llamada Ruth. Ahora es Ruth. Y Ruth significa belleza, pero también significa lealtad. Y esto es algo que, amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, esto es algo que en este tiempo que estamos viviendo, lo que menos se hace presente es la lealtad. No hay fidelidad, no hay ese respeto a la palabra, no hay ese compromiso serio de responder correctamente a lo que hemos hablado, a lo que hemos prometido o con quién nos hemos comprometido, sino todo lo contrario. Hay una terrible deslealtad. Fácilmente se rompen pactos, fácilmente se habla y se dice, no, cada quien por su lado, ya me cansé, ya. Y este tipo de manifestaciones atrae infiernos, atrae dolores. Pero vemos cómo la vida de Ruth manifiesta una belleza, pero una lealtad. Y tan es así que dice la Escritura que ella se aferró, ella se tomó de Noemí y no la soltó. Una de las permutaciones de Ruth es Reut, que significa asistencia o asistente, un compañero, un amigo. Yo te hago una pregunta: ¿tú eres realmente un buen compañero? ¿Eres un buen amigo? ¿Eres un buen colaborador? ¿Eres leal con lo que se te ha confiado? ¿Cómo te mira tu cónyuge? ¿Que eres un asistente o eres el mandamás? ¿Eres alguien que colabora o eres alguien que exige? Bueno, otra permutación de Ruth es Rua. Y Rua significa voz elevada, una voz de guerra, una voz que no se quebranta ante la adversidad. Por eso de ahí viene la palabra teruaj. Teruaj es una voz de alarma, una voz que previene, una voz que llama la atención, una voz que corrige, una voz que modifica, una voz que cambia el entorno. Y qué importante es que en nuestra vida dejemos que esa voz nos detenga cuando estamos a punto de ir al abismo. Una llamada de atención, una reprensión, una exhortación hace que haya un resultado diferente. También la raíz o la permutación de Ruth es raeg. Y raeg es mirar, observar el plano profético. Qué importante, amado pueblo de Dios, amados varones, mujeres, es abrir los ojos y saber discernir lo que está sucediendo en nuestro entorno. No dejarnos llevar por ilusiones, fantasías. No dejarnos llevar por falsas propuestas, sino que nuestros ojos sean abiertos de tal manera
que podamos discernir, detectar cuando el engaño o cuando las falsas ofertas están queriendo seducirnos. La propia Escritura nos habla de la importancia de ser buenos centinelas en nuestra vida, de ser buenos centinelas en nuestro matrimonio, de ser buenos centinelas en la obra de Dios. Que el Señor nos conceda este privilegio. Otra raíz de la palabra Ruth es Raá, que significa un buen pastor, alguien que apacienta, alguien que pastorea, alguien que cuida, alguien que sabe conducir, alguien que sabe defender. ¿Se acuerdan de David cuando dice que tomaban una ovejita de él? Cuando él venía el león y el oso, ¿se acuerdan? Dice la Escritura que él iba y le arrebataba al león, le arrebataba al oso la oveja y lo destruía, lo mataba. O sea, habla de un cuidado, habla de una protección pastoral. Ya vimos las dos caras de la moneda. La conducta o las características de Orfa y las características de Ruth. Ahora veamos cómo de esos vientres surgen dos descendencias. De Orfa surge Goliat y de Ruth surge David. Y usted se dará cuenta cómo cada uno de estos resultados o cada una de estos frutos que tuvieron estas dos mujeres, vino un momento en donde hubo una confrontación. Llegó el momento en donde se echó de ver o se puso en exposición de qué estaban compuestos ambas descendencias. La descendencia de Ruth, representada por David. La descendencia de Orfa, representada por Goliat. Y usted puede ver en el capítulo 17 del libro primero de Samuel, usted puede ver ahí todo el desenlace de esa confrontación. Usted puede ver ahí la manera en que se presentaron. Y es lo que hoy en día se está viviendo en el Medio Oriente. Ese ataque, esa voz maligna, esa amenaza de ese pueblo, de ese grupo terrorista llamado Hamás, confrontando, atacando, violentando, robando la paz, la armonía al pueblo judío. La misma confrontación, la misma amenaza. Quienes iniciaron este ataque no fue el pueblo judío. El 7 de octubre, quien inició un ataque terrorista fue Hamás. Pero qué terrible está la humanidad tan desconectada de los principios divinos y de los principios bíblicos, que hoy en día todo el mundo está en contra de Israel. Hoy en día todos hablan en contra del pueblo de Dios. Hoy en día los noticieros, los periodistas, los conocedores de la materia, los conocedores de geopolítica, dicen que Israel es el malo. Y no es más que una respuesta a las características que manifiesta Orfa. No es más que una contaminación mental y del corazón que tuvo Orfa. Esa estructura que abrazó a Orfa
hizo que diera como resultado a un Goliat, a un gigante, Goliat. Y ahora vemos cómo se levanta y vocifera, utiliza a sus voceros para amedrentar, para amenazar a Israel. Vemos a los dos confrontándose. Vemos a las dos simientes teniendo una lucha. Pero es de suma importancia ver cómo la preparación terrorífica que tuvo Goliat hacía que Israel temblara, y al propio rey Saúl temblaba ante la voz amenazante de Goliat. Pero aparece David, aparece el descendiente de Ruth, aparece este jovencito, y entonces dice que estaban en el campo de batalla, pero como David era un jovencito, él no pertenecía al ejército. Y entonces le hace una pregunta a los compañeros y a sus propios hermanos que eran integrantes del ejército. Le dicen: ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablar así de Dios y del ejército? ¿Quién? ¿Quién es este incircunciso? Y usó otra vez, que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es? Y aparece la voz de su hermano mayor y dice: ¿tú qué haces aquí? Tú eres un chamaco. ¿Tú qué haces aquí si tú tienes pocas ovejas? Y esto, amado pueblo de Dios, tenemos que aprender a tener una mentalidad de buenos pastores, tener una mentalidad de lealtad a Dios y lealtad al pueblo de Dios. Debemos de tener una mentalidad de colaboración y de buena asistencia cuando se requiere. Entonces, dice: ¿qué le darán al hombre que derrote a ese gigante? No lo mencionó como gigante, sino a esa persona. ¿Qué le darán? Y entonces algunos ahí bien emocionados dicen: no, pues el rey lo va a dotar de riquezas y le va a dar a su hija mayor. Y yo me imagino que la hija mayor de Saúl estaba muy bonita, porque hasta se frotó las manos. Digo: ¿en serio? Pues para luego es tarde. Yo me enfrento. Vamos, levante su mano y diga: quiero lo bueno. No, pero así como que realmente lo anhela. Diga: quiero lo bueno, quiero lo mejor, quiero lo extraordinario, quiero lo glorioso. Porque cuando nosotros vivimos conectados con Dios, no vamos a desistir, no vamos a dar la espalda, no nos vamos a cansar, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a conformar, no nos vamos a quedar quietos, no vamos a volver a las costumbres. Si algo le pidió Dios a Abraham fue: sal de tu pueblo y de tu parentela. Deja de estar pensando como pensaron tus abuelos, deja de estar pensando como pensaron tus papás, deja de estar pensando y deja de estar llevando esa vida rutinaria que vivieron tus padres. Tú tienes que ser mejor, tú tienes que lograr mejores cosas, tú tienes que avanzar, tú tienes que crecer, tú tienes que elevarte, tú tienes que ver la gloria de Dios, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice nuestro Padre Dios. Hay que caminar con una mentalidad de éxito, con una mentalidad trascendental, con una mentalidad de que vamos a llegar a la casa del Padre. Entonces le dice al rey Saúl: yo me enfrento, porque esa persona no quería enfrentarse al ejército, quería una sola persona. Y entonces le dice: yo me enfrento a él. Y Saúl le dice: tú no puedes, porque eres un muchacho. Y él es un guerrero desde su juventud. Qué terrible
cuando te encuentras con alguien que te dice, tú no puedes. Cuando alguien te desanime y te dice, ¿a poco sí? Eso es triste, hijos. Pero la mentalidad de un hijo de Dios es, todo lo podemos. Vamos, diga, todo lo puedo. Todo lo puedo porque Cristo me da los recursos. Vamos, hágalo, confiéselo, diga, todo lo puedo en Cristo. Porque Él renueva mis fuerzas. Él es la fuente de mi vida. Si nos ponemos a ver lo que representa los números o la gematría de cada nombre, nos vamos a tardar más y eso lo dejaré para otra ocasión. Pero quiero dejarle la esencia de este mensaje. Vemos entonces cómo David se enfrenta a Goliat. Y le dice Goliat a David, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos, con piedras? Cuando dijo esa palabra, David estaba pilas. Porque dice, ¿acaso soy perro? Si David se había enfrentado a osos, a leones, y ¿cómo se consideraba? Perro. ¿Qué es más difícil vencer? ¿A un león o a un perro? A un león. Y dijo, estás grandote, estás bien armado, tienes un equipo muy blindado, pero tu mentalidad está chiquitina. ¿Qué nos enseña esto? Amado pueblo de Dios, mucha gente a ti te ve como si no tuvieses nada, te ve insignificante, te ve como que no puedes hacer las cosas. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes a la presencia divina en tu vida, si tú tienes el poder del Espíritu Santo, si tú tienes la luz de la gloria de Dios, si tú tienes la sabiduría de la palabra de Dios, si tú tienes el blindaje de ese dosel divino, si tú tienes, amado hermano, los frutos del precioso Espíritu de Dios, nadie te podrá detener. No es con ejército ni con espada, dice el profeta, sino con el poder del precioso Espíritu Santo de Dios, al cual le damos exaltación, al cual le damos gloria, le damos honra. Dice la Escritura, dice la palabra de nuestro Dios, en el primer libro de Samuel 17:48, sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Vamos, diga con toda su fuerza, habilidad, diligencia, prontitud, movimiento. Vamos, diga con fuerza, fuera de mi vida la conchudez, la apatía, la somnolencia, fuera la pereza, fuera la flojera. Soy libre gracias a mi Dios. Cuando el enemigo venía, él no se detuvo. Corrió, dice que rápidamente. Versículo 49. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en su frente, y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Qué final, ¿no? Qué final del hijo de Orfa. Terminar con un golpe en la frente y sin cabeza.
¿Será grato terminar así la existencia? ¿Postrado y sin cabeza? No. Levante su mano y diga, mi final no es ese. Vamos ya con fuerza. Mi final no es la destrucción. Ahora veamos el otro fruto. Vamos a ver cómo termina David su existencia. Segundo de Samuel 23:1 dice, estas son las últimas palabras de David. Está relatando ya el final de la vida de David. Estas son las últimas palabras de David, declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado. Vamos con toda su fuerza, diga, gracias Señor porque me has levantado. Gracias porque soy amado de Dios. Y luego sigue diciendo, el ungido del Dios de Jacob. Vamos, levanta tu mano y di, gracias por la unción. Gracias por el blindaje. Gracias por la distinción. Y sigue narrando, dice, el dulce salmista de Israel no terminó su vida amargado. Terminó con una dulzura en su cántico. Porque una de las traducciones dice, el dulce cantor de Israel. Versículo 2. Este hombre no estaba solo. Este hombre no caminaba en sus propias fuerzas, sino que tenía un respaldo maravilloso. Por eso, este sábado y este domingo estaremos recordando el gran poder que tiene el Espíritu de Dios y que coloca sobre aquellos que amamos su presencia. Dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Qué interesante. ¿Quién hablaba a través de la boca de David? El Espíritu de Dios. Quiere decirle al Espíritu de Dios, aquí está mi vida. Quiere decirle al Espíritu de Dios, toma mi vida. Quiero hablar tus verdades, quiero hablar tu palabra, quiero hablar tu instrucción. Y nos vamos a primero de Crónicas 29-28 y mire lo que dice. Y murió en buena vejez, lleno de días, lleno de deudas, lleno de dolores, lleno de quejas, lleno de una vida sombría. ¿Sí dice? No, hijos, dice, lleno de días. Levante su mano y diga, lleno de días, lleno de riquezas, lleno de gloria. Y mire lo que se sigue reproduciendo. Ahora, este fruto da otro fruto. Y su hijo Salomón reinó en su lugar. Termino con esto. Vamos nuevamente al libro de Ruth, en su capítulo 1, versículo 16, porque ahí hay hay 5, pero son 4 mensajes importantes con los cuales Ruth se compromete con su suegra Noemí. Dice, a donde tú vayas, iré yo. Levante su mano y diga, yo tengo un destino. Dice, donde tú mores, moraré. Diga, tengo una casa, tengo una habitación. Dice, tu pueblo será mi pueblo. Diga, tengo una familia. Y dice, y tu Dios, mi Dios. Vamos, diga, tengo un Padre maravilloso. ¿Sí quedó claro? Tenemos un Padre, tenemos una familia, tenemos una casa y tenemos un destino. Vamos con fuerza, diga, tengo un Padre, tengo una casa, tengo
tengo una familia y tengo un destino. Termino con esto. Si todos tenemos un padre, yo le voy a invitar que se ponga sobre su pie y mencione las 7 características que tiene el Salmo 23 y lo va a declarar con toda su fuerza. Vamos a declarar mi Padre Dios y usted va a declarar cada una de estas características. Si tiene un Padre en los cielos, si tiene un Padre todopoderoso, entonces haga suyo esto con toda su fuerza. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Repita mi Padre Dios en cada característica. Repita mi Padre Dios en cada característica, porque eso se debe de plasmar, impregnar, sellar en su vida. 1, 2, 3. Si lo crees, celébralo. Si tú tienes un padre, entonces también tienes una identidad que se hace, el cual se convierte en una familia, en una congregación, en una comunidad, que todos tenemos este padre. Entonces vas a declarar quién eres tú con toda vuestra fuerza. Si pueden ponerme ahí la siguiente, ahora sí, listos. 1, 2, 3. Celébralo con fuerza. Y como tenemos ese vínculo, hemos dejado Moab y nos hemos conducido a Yehudá. Yehudá, uno de sus significados es el que agradece. Y creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios, pero ahí coloco algunas de las cosas importantes por las cuales le agradecemos a Dios. Con toda su fuerza usted va a decir: gracias, Padre, por la familia. Gracias, Padre, por mis hijos. Y así sucesivamente. 1, 2, 3. Celébrelo con fuerza. Y queremos sembrar semillas favorables en nuestro presente para tener un futuro extraordinario. ¿Está claro? Entonces, usted declare todo lo que está ahí en ese listado. En primer lugar, profetícelo, declárelo, que vamos a regresar a la casa del Padre. Y así sucesivamente cada una de estas semillas favorables a nuestra vida. ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Si lo crees, celébralo.
Si usted se da cuenta, Orfa tenía un potencial. Si se hubiese aplicado correctamente esa energía y ese potencial, hubiese tenido una descendencia de gigantes, pero en el plano positivo. Pero se equivocó en su decisión y su fruto quedó sin cabeza. Todos sus hijos fueron muertos por la mano también de los valientes de David. ¿Qué nos enseña la Escritura? A vivir conectados con el Espíritu de Dios. No estamos exentos en esta tierra de un tropiezo, un error. Pero David supo encomendar su vida a Dios y decirle a Él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu de poder me sustente. La vida del hombre, la vida de la mujer, sin el respaldo del Espíritu de Dios, se vuelve vana, se vuelve vacía, se vuelve débil y enfermizo. Pero cuando el poder del Espíritu Santo está contigo, Él te transforma tu mente, limpia tu corazón, santifica tu vida, te guía a toda verdad, te consuela en cada momento, te abraza, te levanta, te dirige, te detiene cuando tienes que dar un paso equívoco. Dice: no hagas esto. Y por eso el profeta Esteban declaró y dijo: vuestros padres se condujeron con una dura cerviz, porque no se sometieron a la voluntad divina. Cada quien hace lo que bien le parece, y en esta tierra no podemos caminar así, amado pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser un pueblo que abre su oído y abre su boca para decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Cómo quieres que te sirva? Dios quiere escuchar la voz de su amada y que le reconozca que su vida depende de Él, que su vida está conectada con Dios, que Él necesita del auxilio, necesita de la provisión que Dios da, y lo tiene muy claro en su mente. Porque separados de Dios nada podemos hacer, pero si estamos con Dios, todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Todo lo podemos. Y uno de los objetivos de nuestra vida es regresar a la casa del Padre y decir: Señor, me diste 5 talentos, aquí están los 5 talentos. Me diste 2, aquí están 2. Me diste 1, aquí está otro. Pero ese que le dieron 1 lo escondió en la tierra. Las cosas materiales desvían, las cosas materiales enferman, las cosas materiales opacan, las cosas materiales hacen que uno sea pisoteado. Pero Dios no te llamó para que seas un reptil. Dios te llamó para que emprendas el vuelo y puedas tú dominar sobre toda adversidad, sobre todo problema, porque nuestro amparo, nuestro refugio es el alto mando del cielo, al cual le damos gloria, honra y exaltación. Celébralo con fuerte ovación. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, porque tu palabra nos fortalece, tu palabra nos alimenta, tu palabra